Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Donde Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosenses, de Colosa. Dice, en ese capítulo, verso 13, 14 y 15, dice, y a vosotros, a nosotros, ¿verdad? La iglesia, estando muertos en pecado y a la incircuncisión de nuestra carne, que era el pecado que había, que moraba en nosotros, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, para todos, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que está hablando el maestro, obviamente, sobre nuestro Salvador Jesús. Y es importante, quiero abordar algo del Génesis para entonces entrar de lleno en los puntos que quiero tocar, porque a veces cuando abordamos la Biblia, hay unos aspectos que se nos olvidan, y es bien claro. Mira, en el Génesis, específicamente del capítulo 1 al 3, vemos cómo el hombre estaba, ¿verdad?, con el Señor en el huerto del Edén. Y vemos su caída en ese capítulo 3. Del capítulo 3 del Génesis hasta el Apocalipsis, estamos viendo la redención del hombre, el plan que Dios desarrolló para salvar al hombre. Por eso es que Pablo, cuando le habla a la iglesia de Colosenses, dice que el acta de los decretos, porque había inmediatamente Dios decretó, ¿verdad? Él sí decreta, él decretó en ese momento que el hombre ya no iba a gozar de la salvación como la había Dios establecido en el huerto del Edén. Por lo tanto, Dios lo saca de su presencia y le establece unas condiciones. Y cuando nosotros leemos la historia de la Biblia, ¿verdad?, voy a ser breve porque esto es mucho más profundo. Así que hoy, en esta primera clase que me toca dar, lo que voy a tratar es dar una introducción. Pero voy a tratar de ser sólido, no quedarme en la orillita, ¿ok? Así que, del capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis, lo que vemos es la redención del hombre. Dios llamando al hombre hacia el arrepentimiento todo el tiempo, constantemente. Ven, yo te estoy llamando, yo te estoy haciendo provisión. En medio de esa palabra, Dios establece unos pactos. Y el primer pacto, como nosotros lo conocemos, lo vemos en Abraham. Dios pactó con Abraham de una forma extraordinaria y le dice sobre ti, por tu fe y sobre y lo que tú vas a ser padre de muchas naciones, y de ti nacerá eventualmente el Redentor. Así que ese primer pacto que Dios establece con el hombre en ese capítulo de los primeros libros, o el primer libro del Génesis, lo vemos, donde Dios pacta con el hombre y dice, mira, yo te voy a hacer padre de las naciones, le dice a Abraham, y eventualmente Dios va ratificando esos pactos, ¿verdad? Porque eso es importante que nosotros tengamos al momento de llegar al Nuevo Testamento, tengamos esa base clara para poder entender cuando el apóstol Pablo entonces habla en Colosenses y nos dice del acta de los decretos. Y hay unos puntos bien importantes, no voy a detenerme ahí porque si no nos coge hasta el año que viene. Pero hay unos pactos, hay un pacto que Dios hace con el hombre. Dice, ya tú no vas a estar conmigo en el huerto del Edén, vas a estar haciendo unas cosas, yo te voy a hacer una provisión, y Dios de su propia soberanía le dice, yo voy a morir por ti, voy a establecer un plan para redimirte, para llevarte a mi patria celestial, a estar conmigo por toda la eternidad, porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre estuviera por siempre, con Dios en la eternidad. Pero al establecer en ese capítulo 3 de Génesis, cuando todo se va al piso, ¿verdad?, pues entonces ahí Dios establece un plan por medio de pactos. Estoy siendo
redundante, y estoy volviendo a enfatizar en los puntos porque es bien importante para usted entender entonces el Nuevo Testamento. Eso es bien importante. Primeros 3 capítulos, el hombre con Dios en el huerto del Edén. Del capítulo 3 en adelante hasta el Apocalipsis, lo que vemos es el plan de Dios para salvar la humanidad. Obviamente tiene el cumplimiento en Cristo. Dios va levantando unos profetas, Dios va levantando una serie de personas diciendo, mira, va a nacer un redentor, yo les voy a proveer a ustedes la forma en que los voy a salvar. Así que Cristo cumple esa promesa en la cruz del Calvario. ¿Por qué es importante que tengamos sólido eso en la mente? Porque entonces al abordar el Nuevo Testamento, el postulado o lo que dice Pablo, como Pablo nos presenta, de la forma en que Pablo escribe a la iglesia del Nuevo Testamento, a las iglesias, pues es de una forma bien particular. Y es bien importante que nosotros entendamos eso al momento de leer cualquiera de las cartas. Recuerden, las cartas que escribe Pablo a las iglesias, por ejemplo, la carta de primera y segunda de Tesalonicenses, Colosenses, la iglesia, la carta a los Gálatas, distintamente así a los romanos, son iglesias que han sido establecidas, que tienen unas problemáticas, y Pablo les escribe literalmente una carta. Esta carta que yo estoy escribiendo hoy es literalmente para Victory Outreach y todos los que nos están viendo a través del live, ¿verdad? Yo, José Luis Rivera, siervo del Señor, les estoy escribiendo porque he visto estas cosas. Eso es prácticamente lo que hace el apóstol Pablo en cada una de esas cartas, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros vamos específicamente a esta carta de Colosenses, capítulo 2, verso 13, que ya hemos hecho lectura 14 y 15, había un acta de los decretos, o sea, había un decreto sobre el hombre que nos era contrario a cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecaron, que ya estábamos usted y yo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el decreto que estaba, Dios había decretado que el hombre iba a estar degenerado. Degenerado era que ya no iba a estar generado, no iba a estar atachado a Dios, sino que Dios iba a proveer una forma de cómo poder redimirlo. Ese cumplimiento lo tiene Cristo en la cruz del Calvario. Así que una vez nosotros como creyentes aceptamos ese sacrificio de Cristo en la cruz, entonces nos convertimos en hermanos en la fe. Obviamente nos convertimos en la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Así que al momento de nosotros ir a presentar a nuestro Señor, hay unos puntos bien claros que yo quiero tocar en esta noche. Y quisiera ir a Colosenses capítulo 1, versos 2, el verso 12, 13 y 14. Te voy a dar espacio para que lo puedas buscar. Colosenses capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Dice, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Así que tenemos claramente en esta carta de Colosenses, vamos estableciendo, número uno, que había un acta de los decretos que nos era contraria. Había una palabra dada por Dios de que el hombre había pecado y que había que redimirlo. Así que esa acta de los decretos, en el momento en que Cristo se presenta como sacrificio vivo en la cruz del Calvario, dice, yo públicamente tomo el acta de los decretos que era en contra de la iglesia, de los hermanos de Victory Outreach, y los puse públicamente, ¡pum!, en la cruz del Calvario. Los pongo ahí para que todo el mundo los vea. Y públicamente, yo que tengo la autoridad de vencer, los pongo ahí
de frente a todo el mundo y venzo sobre ella. Así que entonces hay un nuevo pacto. Por eso Pablo dice en Corintios que Cristo, la noche en que iba a morir con sus discípulos, establece el nuevo pacto. Cuando Cristo está hablando con sus discípulos en esa Santa Cena que nosotros celebramos y el domingo la iglesia tuvo oportunidad de celebrar, dice: este es el nuevo pacto y esto ustedes lo harán en memoria de mí, y cada vez que lo hagan van a recordar el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. ¿Ves cómo va encajando todo? Desde Génesis hasta el pacto, hasta el acta de los decretos, o sea que te era contraria. Cristo vence sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí ya voy entrando entonces un poquito más profundo. De que nosotros, cuando salimos a la guerra y a presentar a Jesucristo, en muchas ocasiones, hoy está muy de moda, vamos a la guerra, vamos a conquistar, y hay que tener cuidado porque, ¿por qué? Porque aunque es cierto que nosotros vamos a ir a la guerra, la actitud que nosotros vamos a llevar debe ser de una persona que es representante de un rey que públicamente murió en la cruz del Calvario, rompió el acta que nos era contraria y venció sobre ellos. Eso es bien importante, hermanos, porque al momento de nosotros presentar a Jesucristo y ir a presentar al Señor en distintos escenarios, nosotros vamos a la guerra, pero vamos como heraldos y como embajadores del rey. Eso cambia muy distinto, y eso es muy importante que nosotros tengamos en mente, porque cambia por completo mi percepción, cambia por completo lo que yo tengo en la mente, porque yo entonces no voy a la guerra a pelear, yo voy a decretar, yo voy a llevar el nuevo decreto de parte del rey. Y aquí voy a entrar. Eso es muy importante, hermanos, porque al momento de nosotros ir a presentar a Cristo, vamos con un mensaje de parte del rey a decirle a la humanidad: este es el nuevo pacto, esto es lo que yo te estoy presentando, y este Cristo venció en la cruz sobre el pacto anterior, y ahora este es el nuevo decreto de parte del rey. Vamos hasta ahí. Si me pueden me pueden enviar una manita o algo, pues yo se lo agradezco. Primera de Corintios capítulo 9, verso 26. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Así que ya de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien lanza golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y pongo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate que al momento de Pablo presentar a Jesús, está yendo como un heraldo. En todo el tiempo, su mensaje está basado en repartir o decir prácticamente el mensaje del rey. Y te voy a decir, vamos ahora, ¿qué era un heraldo en el tiempo romano? Porque esto es muy importante que nosotros, ¿verdad?, esos conceptos estemos claros, porque al momento de nosotros presentar a Jesús, la postura mía, yo no voy a pelear. Pues si Cristo ya venció en la cruz del Calvario, ¿qué voy a pelear yo? Yo no voy a pelear, yo voy a llevar el mensaje del rey que ya dio el edicto y esta es la sentencia. ¡Bum! No sé si me van siguiendo. Sí, ¿por qué es importante? Porque al momento de yo llevar el mensaje, yo voy con un mensaje de parte del rey. Yo lo voy a decir constantemente en esta mañana. ¿Qué era un heraldo? Habían distintas clases. Primero, que era una persona muy importante. El heraldo era un enviado del rey, el cual se encargaba de transmitir todas las órdenes de éste a sus tropas y todo el personal bajo su poder. Habían varios tipos de heraldo, ¿verdad? Así que el segundo tipo de heraldo, este era uno. El segundo tipo de heraldo en el Imperio Romano
era aquel que se encargaba de llevar el mensaje a las tropas, ya fuera a otras tropas o a la familia de los soldados. Así que, ¿cómo se llevaba a cabo este mensaje de parte de los heraldos? Importante, el heraldo disponía de un tipo de carroza con 2 caballos. Eso lo hemos visto en las películas romanas. Y también llevaba varios soldados para su protección. Tenía que esperar las órdenes del rey. Mire si es importante entender este concepto, porque Pablo está diciendo constantemente: yo soy un heraldo de Jesucristo. Yo soy un embajador. Fíjese que usa otra postura que ahorita también lo vamos a ver. Dice, varios soldados para su protección. Tenía que esperar las órdenes del rey, y a partir de esto tenía 2 funciones. La primera, darle órdenes si el rival no aceptaba las condiciones. Y número 2, recibir de estos las estrategias de batalla para llevarlas al rey. O sea, hacían una estrategia, y el heraldo era la comunicación entre el rey y el ejército y el pueblo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el heraldo era el que proclamaba. Usted recuerda la historia de Ruth, y si va al Antiguo Testamento, estaba el edicto del rey, que iba con el sello del rey, con el anillo. Y ese anillo, el heraldo iba por todo lugar proclamando cuáles eran las órdenes que había del rey. Fíjense que interesante. Al momento de nosotros presentar a Jesucristo, no vamos a conquistar nada, porque ya todo está conquistado. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ese concepto en nuestro ADN espiritual tiene que estar claro, consciente de que yo no voy a pelear. Yo voy a llevar el decreto del rey, porque ya está decretado por él de que el hombre necesita reconciliarse con Dios en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Y el mensaje que la iglesia da entonces al mundo es: este es el decreto del rey, ya él venció públicamente en la cruz del Calvario, yo soy un heraldo de Jesucristo, vengo a decirte a ti que esto es lo que Cristo dijo en la cruz, y es lo que dicen los profetas y lo que dice la Biblia. Por lo tanto, si tú no aceptas este decreto, te espera la condenación eterna. ¿Ve que todo va haciendo entonces clic? Fíjense qué interesante. Así que no es lo mismo yo ir a la guerra, número 1, a expensas de a ver lo que va a pasar. No. Yo voy a la guerra bajo el imperio de un rey que ya ganó, y que la gente abajo está reacia a recibir ese mensaje. Por eso Pablo, cuando nos habla de la armadura de Dios, nos habla de vestíos de toda la armadura de Dios. Pero él no habla de pelear en ningún momento. Yo quisiera saber de dónde muchas personas dicen que esa armadura es para pelear. Esa armadura, si usted aborda el texto bíblico correctamente, dice que es para resistir. Y ahí le dejo, ¿verdad? Para que usted busque el texto bíblico de asignación en su casa. Si ahí en algún momento dice que usted tiene que pelear. ¿Por qué es importante este concepto, hermano? Y ya voy por 25 minutos, así que me quedan 2 o 3 más. Tengo el reloj por ahí. ¿Por qué es importante que yo, José Luis Rivera Nieves, tenga claro ese concepto? Porque cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, sí, ahí habla de pelea. Pero Pablo en todo tiempo le está diciendo a él mismo y a Timoteo, mira Timoteo, en lo que se conocen como las epístolas pastorales, Timoteo, primera y segunda de Timoteo, etcétera, Filemón, etcétera, etcétera. Eso entramos otro día. Pablo le está diciendo, mira, vamos a recibir dardos del enemigo. Estamos en una guerra que nosotros ya ganamos, ya el rey ganó. Procura
Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo: procura que el mensaje que tú vas a llevar sea el correcto de parte del rey, ¿verdad? Ese es el entre líneas. Y Pablo está argumentando, él no está hablando de una guerra física, aunque dice que nuestra guerra es contra principados, tenemos una lucha contra principados y potestades, pero el postulado en el Nuevo Testamento, en cada una de las cartas que Pablo escribe a la iglesia, le está diciendo: cuídate de ti mismo. Porque en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos claro el concepto de que ya la guerra está ganada, de que nosotros lo que vamos a hacer es proclamar o declarar a los, ¿verdad? Hay hermanos que les gusta declarar, pues eso, en este momento sí vale la pena declarar. Yo declaro que Jesucristo es el Rey. Y que Él dijo que ya el acta de los decretos, Él la había puesto literalmente en la cruz del Calvario y que venció. Y que una vez venció, iba a establecer morada para nosotros, y ese es el edicto del Rey. Eso es lo que yo voy a predicar como iglesia, que Él murió por nosotros y que una vez el hombre acepte ese decreto nuevo, ese acta nueva, ese nuevo pacto, es salvo. Si no lo acepta, tiene condenación eterna. ¿Ve cómo todo va encajando? ¿Por qué es importante tener este concepto? Porque de quien yo me tengo que cuidar, hermano mío y hermana mía, y los que nos puedan ver posteriormente en el día de hoy, en la noche de hoy o mañana durante la semana, es de mí mismo. Fíjate que el apóstol Pablo también nos habla del fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es más fácil echarle la culpa al diablo que yo asumir mi responsabilidad. Y nosotros a veces nos metemos a pelear unas peleas que no nos corresponden. I'm sorry, esa es la Biblia. Porque si el Padre Nuestro nos hubiera dicho, fíjese cómo dice, mira cómo dice el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Verdad que sí? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Líbranos tú del mal. La Biblia no dice ahí que usted te va a poner a pelear contra Satanás. Y esto es un concepto teológico profundo. Probablemente está rompiendo esquemas con personas que tienen la concepción errónea y equivocada de que nosotros vamos a meternos en una guerra. Pero hermano, ¿una guerra de qué si Cristo ya venció en la cruz del Calvario? ¿De qué guerra estamos hablando? Porque entonces si yo voy a una guerra a conquistar, si yo voy a una guerra a pelear, pues entonces yo estoy haciendo vano el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si ya Cristo venció. Ahora, cuando yo voy como un heraldo de parte del Rey a decir esto que te era contrario, y yo quiero decirte a ti, hablando de la humanidad, ¿verdad? Literalmente y de una forma, aunque hay cierta metáfora, ¿verdad? Yo te voy a decir a ti que el Rey venció en la cruz del Calvario y este es el nuevo pacto. Si tú no lo aceptas, tienes condenación eterna. La cosa cambia. Sin embargo, Pablo nos dice a nosotros, sobre todas las cosas, cuídate de ti mismo. Porque es más fácil que cuando yo no controlo mis emociones, cuando no hago lo que me corresponde como creyente, es la linda echarle la culpa al diablo. Así cualquiera. Y Pablo dice, no. Si es el Señor el que me cuida, es el Señor el que me defiende. Porque yo voy con un mensaje de parte del Rey. Yo no tengo que ponerme a pelear. Me pongo la armadura, me pongo la vestidura, el yelmo de la salvación, que eso vamos a entrar en otra clase, porque ya vemos ahí que se nos ha ido media hora en este punto. Yo me pongo toda esa armadura y yo le voy a dejar para la próxima vez que yo pueda dar la clase para Victoria Outreach, yo le voy a dejar de asignación si ahí en algún momento habla de que usted tiene que pelear. O si dice la palabra ahí que usted tiene la armadura para resistir el día malo. ¿Por qué resistencia? Porque yo voy con el acta nuevo de los decretos, yo voy con el pacto.
yo voy con el pacto de parte del rey y le voy a decir a la gente abajo, al burgo, ¿verdad? Si lo vamos a irnos literal, de parte de lo que, como estaba dirigido y como estaba diseñado la sociedad romana, yo voy a ir al pueblo. El pueblo está rebelde, el pueblo está desorientado, y yo voy con un rey, con el mensaje del rey en la mano, a decirle al mundo abajo: este es el decreto. ¿Y por qué yo tengo que tener la armadura de Dios? Porque va a haber resistencia, la gente se va a molestar con tu mensaje. ¿O usted se cree que usted va a llevar un mensaje de Coca-Cola? Que a todo el mundo nos gusta la Coca-Cola y aún en el desierto nos agrada. Por eso es que es una armadura para la resistencia. ¿Por qué? Porque nos van a tirar con todo. Fíjese que cuando Pablo habla del escudo, y no quiero entrar ahí porque entonces me queda poco tiempo. Pablo habla del escudo de la fe. ¿Habla para qué? Para apagar los dardos. O sea, te van a tirar los dardos del enemigo. Y cuando habla de la palabra, es para que nosotros la citemos, porque si yo no tengo claro este concepto, y esto estamos aprendiendo, y cualquiera me puede hacer una pregunta, y si yo no la sé, pues aquí yo tengo muy buenos teólogos, cualquier pregunta se la va a contestar el pastor David Quintero o la hermana que da los estudios, porque yo, pues ya usted sabe, eso le llaman en buen puertorriqueño curarse en salud. La hermana Teresa da la contestación. Pero nada, estamos aprendiendo. O sea que es un concepto que usted tiene que tener claro, porque hoy usted ve falsos predicadores, o a lo mejor hermanos que no tienen una conciencia clara de que lo que es una teología correcta, y entonces hacen una mezcolanza, y al momento de nosotros ir a proclamar el mensaje del rey, entonces vamos de una forma con una mentalidad incorrecta. Cuando yo no voy con una mentalidad correcta bíblica, no es lo que yo me quiero inventar. Ahora, si usted quiere seguir peleando, pues allá usted viva una vida en pelea. Mi vida cristiana, yo la baso y la dirijo, y mi delivery, o sea, como yo me dirijo, y esto se lo digo, ¿verdad? De forma, por lo menos este es José Luis Rivera. Cuando abordo el texto y cuando voy a predicar a Cristo, yo voy a predicar el mensaje del rey. Yo voy a predicar lo que Cristo dice, y eso es la autoridad divina. Y voy donde quiera que vaya, puede ser un punto. Por eso usted ve que cuando Victory Outreach entra a un punto de los drogadictos, se para todo el mundo, se detiene. Los churing se detienen, ahí todo el mundo, ¡pum! ¿Por qué? Ahí no está entrando una iglesia derrotada, ahí nosotros no vamos a pelear, porque nosotros vamos con un decreto de parte del rey. Llegamos Victory Outreach aquí, usted, mi hermano, se está metiendo droga, usted es prostituta, usted es lo que sea, pero sabe, yo vengo con el mensaje del rey. ¿Sabe cuál es el mensaje del rey? Que hay esperanza todavía a la cruz del Calvario. No es lo mismo, hermano mío, con guitarra que con mandolina. Cuando nosotros vamos con esa postura correcta, a que ya Cristo venció, que ya Cristo conquistó, que nosotros lo que vamos a llevar el mensaje del rey, nosotros somos subalternos, nosotros somos coherederos, y lo que vamos a llevar es un mensaje como coherederos de la fe. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20, ya se me fue el tiempo, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjese, por eso es que es importante nosotros entrar en cada uno de estos detalles. Yo no voy a conquistar nada, hermano, ya todo está conquistado. Yo soy un embajador. Y Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Jesucristo,
Como si Dios rogase, fíjese la postura que asomó el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, nosotros, cuando Jafet, que vi por ahí que dijo amén, se para a predicar en la calle, cuando Víctor y Audrey, cuando está hablando el pastor, cuando está hablando Michelín, cuando está hablando la hermana Teresa, cuando está hablando la pastora, cuando está hablando, y cuando está Víctor y Audrey se está en la calle, nosotros somos representantes del Rey. Que no vamos a conquistar nada porque ya está todo conquistado. Yo voy a decirle a la humanidad, este es el decreto del Rey, que Cristo venció en la cruz del Calvario, es condenación eterna. Porque ya está, la sentencia está dada. Cambia por completo la percepción, hermano mío. Y si yo me cuido de mí mismo, si yo voy ante el Rey y el mensaje del Rey Él me lo da y yo lo doy tal como el Señor quiere que yo lo dé, no por cuenta mía, sino que yo voy a representar a mi Señor, yo soy un embajador, un representante del Rey, pues entonces la cosa cambia porque ya yo voy a dar un mensaje de un Rey que ya venció. No tengo que conquistar nada. Hay hermanos que dicen, ¿verdad? Y obviamente este mensaje es para nuestra iglesia. Yo pues tengo que decirlo porque estoy en Facebook Live, pero esto es para Víctor y Audrey, que los hermanos que pues lamentablemente Dios te va a devolver todo lo que tú tenías. Usted no ha oído eso constantemente. Pero hermano, que usted tenía más grande que la salvación. ¿Qué nosotros teníamos? Dígame qué es más grande que lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. ¿Qué es más grande que la salvación? Porque a veces nosotros tenemos la percepción de que hay algo más grande. Pero eso ocurre cuando hay errores teológicos, cuando no tenemos una teología correcta. Y nosotros tenemos que empezar a sumergirnos en la palabra para entender estos conceptos, para estar firmes para el día de la batalla, porque la batalla sí se va a celebrar. Y sí va a haber un juicio, pero ya está dicho, ya esa palabra está dada, ya el Rey la dio, hay un día establecido y hay una fecha que solamente la sabe el Padre. Mientras tanto, ¿cuál es mi rol? Ir como heraldo y como embajador. Como heraldo y como embajador a dar el decreto de parte del Rey. El heraldo iba por toda la calle. Este es el nuevo pacto. Si nosotros lo trajéramos bien criollo, bien iglesia, yo estaría vestido, ¿verdad? Con toda la armadura. Ahí estaría María con toda su vestidura y la hermana Teresa con toda la vestidura puesta ahí con la armadura de Dios y con la espada en la mano, pero en la otra mano con el nuevo pacto. Y para que usted lo visualice, la hermana Teresa va a ir por toda la calle de Comerío dando el mensaje de parte del Rey. Este es el nuevo pacto que yo hice con nosotros en la noche de la Santa Cena. Este es el nuevo pacto, este es mi cuerpo que va a ser molido. Y va la hermana Teresa diciéndole al mundo, y la hermana María por toda la calle de la calle Comerío diciéndole al mundo y a la humanidad, el acta de los decretos que nos era contraria, Cristo venció sobre ellas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo decreto de parte del Rey, ¿verdad? Ese es el nuevo decreto de parte del Rey, es este, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos dejó ahora el ministerio de la reconciliación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que va a declarar el heraldo. Para los que nos gusta declarar, pues usted declare con todo su corazón que Jesucristo es el Señor y es el Rey. Poderoso. Yo no sé usted allá, pero yo aprendo de esto y lo rebusco y me gozo, hermanos míos. Me gozo en el Señor. Terminando. Tremendo. Segunda de Timoteo 4:17. Para los que están apuntando. Pero el Señor estuvo a mi lado. Fíjese cómo dice
Pablo a Timoteo, el Señor estuvo y me dio fuerzas, Timoteo 4:17, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyesen, que la oyesen. Fíjese que en todo momento, ahora cuando usted vaya a leer nuevamente, el libro de Colosenses y primera y segunda de Corintios, y vaya entonces con una noción de que usted un heraldo cambia por completo, porque usted está en la sintonía de que estaba el apóstol Pablo cuando está escribiendo los libros. Dice, para que todos los gentiles oyesen, y así fui librado. Fíjese que dice, Pablo pudo haber dicho, yo me libré. Yo fui librado de la boca del león, y el Señor me librará. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Termino porque ya llegué a los 41 minutos y estoy en la introducción. No entré pero esta es una buena introducción para una próxima ocasión cuando demos otra clase, y después los hermanos, si quieren argumentar sobre eso, gloria a Dios. La predicación de Cristo, como nosotros abordamos al Señor, o por lo menos como nosotros presentamos, cuál va a ser mi postura ante el mundo. Voy a dar un decreto que ya fue comprado en la cruz del Calvario. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, le dice a Pablo, y Pablo le dice a Timoteo, en ese capítulo 4, verso 17 de ese capítulo 10, dice, porque el Señor estuvo a mi lado. Fíjense que hay una conexión, un link ahí, bíblico. Y Pablo está claro en esa teología. Pablo está claro en que él va a ser un heraldo, él va a ser un embajador de Jesucristo, que él va a llevar un mensaje de un reino que ya Cristo lo compró en la cruz del Calvario. Por eso se metía por un lado y entraba por otro, porque yo vengo de parte del Rey y no hay quien me pare. Sin embargo, nos dice a nosotros, vamos a cuidarnos. Timoteo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, procura llevar el mensaje, porque Pablo en todo momento está claro de que él es un mensajero de parte de Dios. Por eso es que dice, yo lo tengo todo por escoria, lo tengo todo por basura, por el santo y bendito y glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él está claro que él recibe órdenes del Rey. Así que de hoy en adelante, ¿verdad? Como refrescando nuestra teología, que es importante. Número 1, de Génesis 1 hasta el 3, vemos la creación, cómo Dios quería que el hombre estuviera con él por toda la eternidad. Del 3, de Génesis 3 en adelante, lo que vemos es el plan de Dios para salvar la humanidad. De Génesis 3 hasta Apocalipsis vemos el plan y la consumación de Dios para salvar a la humanidad. Ese mensaje y esa victoria se validó en la cruz del Calvario. Y ahí leímos el acta de los decretos, Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que los era contrario contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio en la cruz del Calvario y despojando, dele en su casa, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que cuando yo voy a presentar a Cristo, cuando yo voy a predicar en la calle, cuando yo estoy en el lugar donde voy a hablar de Jesucristo, lo voy a decir como un Cristo ganador,
Un Cristo que ya venció en la cruz del Calvario. El mensaje que yo voy a llevar a la humanidad es de parte del Rey, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea, es para que todo aquel que en Él cree, porque el mensaje del Evangelio es para hoy. El decreto que Cristo rompió en la cruz del Calvario, el pacto que dio es para hoy, no es para mañana, no es como Él crea. Hay gente que dice crea. No, como Él cree, es aquí y ahora. No se pierda, mas tenga vida eterna.